refleje. Hoy vamos a hablar de las ganas de escribir. Y para hacerlo vamos a llevar a cabo tres deslindes. El primero sería la diferencia entre las ganas de escribir y la obra que escribimos. Eh, entonces, a mí me parece importantísimo tener en cuenta que a medida que nos adentramos a la literatura y nos adentramos a la escritura y nos adentramos cada vez más a ese deseo de escribir, tener en cuenta que lo que vamos a producir nunca va a satisfacer completamente el deseo que nos lleva a intentar producirlo. En el intento de satisfacer el deseo de la escritura vamos a encontrar placer y vamos a producir obras, ¿verdad? Van a surgir obras, pero nunca se va a satisfacer de lleno ese deseo. De modo que lo mejor que podemos hacer nosotros como personas que quieren escribir sería serles fiel a ese deseo, sería atender ese deseo y cuidar de él para cuestión de que siempre lo tengamos en el horizonte y sea fácil intentar dirigirnos a él, ¿verdad? Eh, Esto es importante tenerlo en cuenta en el principio de un taller porque en el proyecto de escritura personal, en los intentos de uno de escribir, a menudo nos vamos a tropezar, a menudo vamos a encontrarnos con obstáculos y a menudo vamos a descubrir que escribir puede ser un bad trip. Pero siempre y cuando tengamos el deseo al que queremos satisfacer en la distancia, es posible encontrar otra forma, otra avenida para llegar a él y recuperar el placer del texto, el placer de la escritura. Ese sería el primer deslinde, ¿verdad? El deslinde entre el deseo, las ganas de escribir, a las cuales tenemos que atender, y la obra, que siempre una satisfacción, es un intento de satisfacción, siempre es un intento de llegar a algo y nunca aprenderlo totalmente. Entonces, el segundo deslinde que es importante para honrar las ganas de escribir sería el deslinde entre personas que escriben, que somos todos nosotros, y escritores o escritoras, escritores, etcétera, ¿verdad? Eh, Hay una diferencia importante entre las dos. Una es algo real, las personas que escriben. La otra es un artificio, es una figura, el escritor así con mayúscula. Eh, y son cosas distintas, ¿verdad? A mí personalmente no me parecen interesantes los escritores, no me parecen interesantes, no me parece una figura interesante, no me gusta leer sobre escritores. A mí lo que me interesa es la persona que escribe, ¿verdad? Es la persona que, humana, eh, con imperfecciones, que se enfrenta a su deseo de escribir y fracasa, y es humillada por el deseo de escribir, ¿verdad? Entonces, yo espero que en cualquier taller, o lo peor que puede pasar en cualquier taller, que te encuentres con un escritor. El taller es el espacio de las personas con ganas de escribir, las personas que escriben o quieren escribir. Si partes de otra premisa, va a fracasar profundamente el experimento que es un taller, y luego vamos a hablar en otra sesión del taller como laboratorio, ¿verdad? Como laboratorio de un científico loco, pero un laboratorio, ¿verdad? En el que las combinaciones que intentamos a menudo explotan y se trata de ver cómo explotan las cosas, ¿verdad? Entonces, el primer deslinde sería las ganas de escribir y la obra que producimos. El segundo deslinde sería la persona que escribe y el escritor. Y el tercer deslinde sería la diferencia entre la escritura, que sería el acto de atender el deseo de escribir, y la literatura, ¿verdad? Eh, de cierto modo, escribir literatura es darle forma a la escritura, es formalizar la escritura, eh, o sea que, exacto, la literatura es un acto de formalización sobre la, la escritura. Dicho de otra manera, ¿verdad? Podríamos decir que la literatura es escritura formalizada, es escritura coartada, ¿verdad? La literatura es la imaginación atrapada en ciertas formas heredadas de nuestras particulares culturas, de lo que se entiende y lo que entendemos nosotros personalmente, lo que se entiende colectivamente por literatura, ¿verdad? Y no me refiero simplemente a las convenciones de un género, que también es una forma en la que se limita, se aprehende, se atrapa la literatura, se coarta la escritura, eh, sino me refiero a formas mucho más genéricas, como la idea de que
de que una narrativa tiene que tener principios finos, inclusive a un nivel más abstracto que eso. En el momento que tú te sientas a escribir, en el momento que intentas satisfacer las ganas, el deseo de escritura, y decides que lo que vas a escribir es poesía, o decides que lo que vas a escribir es prosa, o decides que lo que vas a escribir es narrativa, crónica, etcétera, 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 en ese momento ya estás atrapando la literatura, ya estás atrapando las ganas de escribir, ya estás atrapando la escritura y estás dirigiéndola en un camino. Ese es el momento de formalización más básico al que me refiero, pero hay muchos otros, ¿verdad? La idea de que una narrativa tiene personajes, la idea de que la poesía es en verso, la idea de que la poesía rima, etcétera, 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 ¿verdad? De modo que la literatura es imaginación atrapada. Obviamente la tradición literaria nos provee las herramientas para romper consigo misma porque está repleta de gente intentando romper con formas heredadas. O sea que en el mismo acto de atacar la forma X es un acto heredado, ¿verdad? Esas ganas de originalidad están inscritas en la tradición literaria y siempre implican esa captura de ese animal salvaje, de esa brisa silvestre que es la escritura y que son las ganas de escribir. De modo que ese sería el tercer del linde, la diferencia entre escritura y literatura, ¿verdad? Siempre que nos sentemos a escribir, vamos a escribir. En el momento que, siempre que nos sentemos a escribir y con las ganas de atender y serle fiel al deseo de la escritura, vamos a producir escritura. Pero en el momento que empecemos en el momento que pensemos qué es lo que vamos a hacer y lo pensemos como literatura, vamos a estar tomando una serie de decisiones que limitan esa imaginación y la insertan en ciertas tradiciones. Y es importante también atender a las tradiciones y entender el contexto del que surgen esas tradiciones, ¿verdad? Si no entendemos el contexto del que surgen esas tradiciones, nunca vamos a entender cuáles son las fuerzas ante las cuales claudicamos la imaginación. Entonces esos serían los tres lindes claves. Lo importante a todo esto es mantenernos fieles a esas ganas y eso es importante en el principio de un taller literario porque espero que podamos durante el taller jugar a satisfacernos, jugar a darle forma a esas ganas y así, ¿verdad? Escribir. Lo importante aquí va a ser escribir. Luego vamos a hablar de para qué es un taller literario, para qué estamos aquí y también vamos a hablar sobre las diferentes formas que toma las ganas de la escritura, las ganas de escribir, ¿verdad? Pero lo importante es atenderlas, lo importante es serle fiel y lo importante es honrarlas. Gracias. Nos vemos.